Ya entrando en el movimiento rectilíneo, como nosotros mencionamos, recordemos que el movimiento rectilíneo es el movimiento que se da en una sola dimensión, es decir, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿ok? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la física hay unas ecuaciones fundamentales que nos permiten obtener cualquier valor que nosotros queramos. En este caso, lo que casi siempre se quiere obtener básicamente es posición, velocidad, aceleración o tiempo. Esas son las cuatro variables que juegan un rol importante en movimiento rectilíneo, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña deducción de las ecuaciones que se utilizan en el movimiento rectilíneo. Como ya mencionamos anteriormente, la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Entonces, ya obteniendo esa ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar este dt a multiplicar al otro lado. Nos queda esta expresión. Y bueno, ¿y cuál es el cambio de la posición? Pues simplemente es la posición final menos la posición inicial. Cuando ustedes vean XO, significa posición inicial, ¿ok? Y luego nos queda b de t. Si yo quiero hallar la posición final, pues simplemente lo que hago es pasar la posición inicial al otro lado. Como acá está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto. Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo en cuestión. ¿Ok? Bien. Luego, analizando la ecuación que nos dice la relación entre la velocidad, tiempo y aceleración, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pasando este de t a multiplicar a este lado, nos da esta expresión. ¿Y qué es el cambio de la velocidad? Pues es la velocidad final menos la velocidad inicial. Luego, si yo quiero saber la velocidad final, pues simplemente lo que hago es pasar esta velocidad inicial que está restando aquí al otro lado a sumar. Y nos queda esta expresión, afirmando que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más su aceleración por el tiempo. ¿Ok? Listo. Luego, si yo vuelvo a analizar que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, yo ya tengo la velocidad. ¿Sí lo notan aquí? Entonces vamos a cambiar esta velocidad que es acá por esta expresión que obtuvimos acá. Y obtenemos esto de acá. ¿Ok? Ya obteniendo eso, yo tengo el dt dividiendo acá. Lo voy a pasar al otro lado a multiplicar a esta expresión. Y por leyes de la multiplicación sabemos que eso es distributivo, es decir, el dt va tanto para este término como para este término. Entonces nos queda VO por dt más aceleración por tiempo por dt. Luego, ¿cuál es el cambio de la posición? Pues es la velocidad final menos la posición inicial. Ahora, si nosotros integramos el dt de acá y el dt de acá, nos va a dar una t. Y aquí también nos va a dar t. Entonces, nos queda VO por t. Y en este caso, ¿por qué nos queda a por t cuadrado? Porque acá también tenemos otra t. Y t por t simplemente es sumar los exponentes. Es decir, t, 1 más 1 nos da 2. Es por eso que queda t cuadrado aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, si yo quiero despejar la posición final, pues simplemente paso esta posición inicial, la paso al otro lado. Y nos quedaría que la expresión final es: la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Listo. Por último, vamos a deducir una última ecuación. Hay otra expresión que nos permite determinar la aceleración. Y la aceleración se nos dice que es la velocidad por el cambio instantáneo que hubo en la velocidad respecto a la posición. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí la posición, el cambio de la posición dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Luego de eso nos queda v por dv, es decir, esto de aquí, y la aceleración multiplicada por el cambio de la posición. Si nosotros integramos a ambos lados, nos va a quedar que la integral de v es v cuadrado sobre 2. Eso ustedes no lo tienen que entender, simplemente es para que entiendan de dónde es que sale la ecuación, ¿ok? Lo mismo, integramos acá, x integrado, integramos la aceleración, pero como la aceleración no está en términos de la posición, pues simplemente la integral va a ser una x. Y la x va a estar entre la posición final y la posición inicial, lo mismo la velocidad. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros calculamos la velocidad al cuadrado sobre 2,
En términos de sus límites nos va a quedar esto de acá. La velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y la aceleración nos va a quedar en términos de la posición multiplicada por la posición final menos la posición inicial. Aquí factorizamos el 2 porque eso se puede hacer matemáticamente hablando. Lo pasamos al otro lado a multiplicar. Aquí, si lo ven, lo queda multiplicando a esto de acá. Y simplemente pasamos la que era la velocidad inicial al cuadrado que está restando a sumar al otro lado y nos queda esta expresión. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de la posición. ¿Ok? Listo. Esta última expresión fue algo difícil, pero no se pierdan en este procedimiento. En realidad este procedimiento no es importante, solo era para que supieran de dónde es que sale esta expresión de acá. Bueno, ya habiendo deducido las ecuaciones que nosotros podemos utilizar para hallar cada cosa, entonces notemos. Si yo quiero hallar la posición, en un ejercicio me tienen que dar posición inicial, velocidad y tiempo. Si a mí no me dan ninguna de estas tres variables juntas, entonces no voy a poder utilizar esta ecuación únicamente. Quizá tendré que utilizar otra segunda ecuación, ya sea esta o no la podré utilizar. Lo mismo pasa con la velocidad. Tiene tres datos y tengo que tener los tres datos para que yo pueda calcular mi velocidad final. Y esta expresión pues obviamente es mucho más difícil. Me tienen que dar muchos más datos para que yo pueda obtener la posición final. Y la velocidad final, esta expresión de acá, lo que hace básicamente es eliminarnos el tiempo. Noten que estas expresiones todas están en función del tiempo. Esta expresión se obtuvo específicamente para eso, para yo poder obtener la velocidad final sin necesidad de recurrir al cálculo del tiempo o a obtener ese dato para que yo pueda obtener mi velocidad final. Esa es una ventaja que tiene esta ecuación respecto a las otras. Y bien, por último, recuerden esto. Las ecuaciones que nosotros obtuvimos acá solo son válidas para aceleración constante. Es decir, cuando no hay una variación, cuando nosotros no tenemos el jerk. El jerk es el cambio de la aceleración sobre el tiempo. Se podría expresar como dA sobre dt. Pero el jerk no nos interesa a nosotros. Esa es una expresión mucho más avanzada en la física. Y en este curso nosotros no vamos a ver el jerk. ¿Ok? Entonces recuerden, son válidas únicamente cuando hay aceleración constante. Si hay aceleración variable, ya se van a manejar otro tipo de ecuaciones y se va a hacer de otra forma. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a utilizar algunas de esas ecuaciones para solucionar algunos ejercicios. Vamos a empezar con este. Un motociclista viaja al este. Apenas pasa un letrero, acelera. Su aceleración constante es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. En tiempo igual a 0 está a 5 metros al este del letrero con velocidad de 15 metros sobre segundo. Bueno, y aquí me faltó escribir. A partir de lo anterior, determine. A. Calcule posición y velocidad en t igual a 2 segundos. B. ¿Dónde está la motocicleta cuando su velocidad es 25 metros sobre segundo? Listo. Entonces, como les dije anteriormente, para la física es muy importante saber de modelación matemática. Primero, para saber qué es lo que nos están pidiendo y saber interpretar los enunciados que nos dan. Y también, y muy especialmente, saber de modelación para entender qué es lo que vamos a calcular y cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer literal. Literal A. Calcule posición y velocidad en t igual a 2 segundos. Lo primero que nosotros debemos hacer para calcular algo en física es primero tener una imagen mental. ¿Sí? Una imagen mental que podamos nosotros representar gráficamente. Entonces volvamos a leer el enunciado. Un motociclista viaja al este. Recordemos que el este va de izquierda a derecha. ¿Ok? Apenas pasa un letrero, acelera. Entonces vamos a denotar el letrero. ¿Por qué? Porque es un punto de referencia. Si a nosotros nos mencionan un letrero, un lugar, específicamente en física, ese va a ser un punto de referencia para nosotros empezar a calcular algo, ¿ok? Entonces dibujamos el letrerito, chiquito, normal. Su aceleración constante es de 4 metros sobre segundo en t igual a 0. Es 4 metros sobre segundo. En t igual a 0 está 5 metros al este del letrero con velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, en t igual a 0 está a 5 metros. La distancia del letrero al motociclista es de 5 metros. Y se toma como tiempo inicial igual a 0. Y nos dicen que su velocidad en este punto es igual a 15 metros sobre segundo, ¿ok?
Listo. A partir de esta imagen mental bueno, y no olvidar la aceleración, como lo hice en el enunciado, la aceleración es constante. Es una aceleración constante y tiene un valor numérico de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos entonces a calcular el literal A. Calcule posición y velocidad. Entonces, a partir de los datos que nosotros tuvimos acá, tenemos que interpretar ciertas cosas. ¿Qué significa este tiempo igual a 0? ¿Qué significa esta posición? ¿Y qué significan estas velocidades? Cuando nosotros nos dan un tiempo, ya sea 0, sea 1, sea 2, sea 3, nosotros lo podemos tomar como la posición inicial. Es decir, que este X y este B van a terminar siendo X sub O. Este va a terminar siendo nuestra B sub O, es decir, nuestra velocidad inicial y nuestra posición inicial. ¿Ok? Luego, analizando las ecuaciones que vimos en la página anterior, nosotros vamos a ver que nosotros ya tenemos posición inicial, ¿sí? Tenemos la velocidad inicial, ¿ok? Calcule posición y velocidad en t igual a 2 segundos, es decir, que el tiempo ya lo tenemos. Tenemos el tiempo y tenemos el tiempo, porque nos lo están dando en el literal, en la pregunta. Y tenemos la aceleración, que ya sabemos cuál es su valor. ¿Sí lo ven? 4. Por lo tanto, nosotros ya tenemos todas las variables que nosotros necesitamos para poder calcular la posición final. Y bueno, simplemente lo que hacemos es reemplazar cada valor en cada una de las variables. Posición inicial, ¿cuál tomamos? 5 metros. Se cambió, ¿sí la ven? Velocidad inicial, 15, si lo ven acá. Tiempo, 2 segundos, que fue lo que nos dieron. Un medio, que es la misma constante de acá. La aceleración de 4 metros sobre segundo, que ya nos habían dado. Y el tiempo. ¿Ok? Entonces, ya nosotros reemplazando todos los valores, hacemos el cálculo. Entonces, 15 por 2 nos da 30. Y 30 más 5 nos da 35. Y luego calculamos esta expresión de acá. 2 al cuadrado nos da 4. 4 por 4, 16. Y 16 multiplicado por un medio nos da 8. Sumando esto, 35 más 8 es 43. ¿Qué quiere decir? Que la posición a los 2 segundos es 43 metros. ¿A los 2 segundos de dónde? De la posición inicial, que fue la que nos dieron. ¿Si notan esto? Entonces yo también podría decir algo aquí, que ese es el t sub 0, el tiempo inicial. ¿Ok? Y noten, este tiempo inicial no es el que se reemplaza en la ecuación. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener la posición final cuando el tiempo es igual a 0. Lo que me interesa saber es calcular y la posición y velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Por eso es que 2 segundos se reemplaza aquí en esta ecuación. ¿Ok? Listo. Posición y velocidad. Y bueno, ¿y la velocidad cómo la calculamos? Bueno, eso no lo calculamos acá, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo inicial, XO y B sub O. Por lo tanto, la velocidad a los 2 segundos podría ser esta. ¿Qué es esa expresión que obtuvimos acá? No lo olviden. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad inicial la tenemos, sí. Aceleración la tenemos y tiempo la tenemos. Entonces, a partir de esas variables, vamos a calcular la velocidad inicial. Entonces, reemplazamos cada ítem. Entonces, velocidad inicial, 15 metros sobre segundos, más la aceleración que es 4, que es la que teníamos, y estamos calculando la velocidad para los 2 primeros segundos. Entonces, cambiamos la t por 2 segundos. Haciendo el cálculo, 4 por 2 da 8 y 8 más 15 nos da 23. Dicho esto, la velocidad a los 2 segundos de haber comenzado es igual a 23 metros sobre segundo. 23 metros sobre segundo, sí. Esa es nuestra velocidad. ¿Ok? Listo. Esto fue lo que obtuvimos. Listo. Luego de eso, entonces el literal B que nos dice: ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es 25 metros sobre segundo? Difícil pregunta, ¿no? Cuando uno está empezando en física. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos preguntan cuál es la posición para dicha velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este cálculo, si nosotros nos lo ponemos a analizar, no se puede hacer con una sola ecuación. ¿Por qué? Vamos a analizar esto acá. Dijimos que esta expresión tiene una ventaja sobre estas y es que no tiene el tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos buscando que la posición
para una velocidad de 25. Entonces noten algo, esta expresión tiene velocidad inicial, tiene aceleración y tiene desplazamiento, pero es que yo no sé cuánto se ha desplazado la moto cuando tiene una velocidad de 25 metros, ¿sí ven? Entonces este factor de acá yo no lo tengo, por lo cual yo no puedo utilizar tampoco esta ecuación para calcular la velocidad, para calcular el cambio en X. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabiendo eso, vamos a hacer un análisis un poco más profundo. ¿Ok? Si yo tengo, recuerden eso, si yo tengo tres expresiones en función del tiempo, pues hallar el tiempo sería algo muy conveniente, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta velocidad como velocidad final y la vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí. Entonces, cambiamos el 25, b por 25, cambiamos la velocidad inicial por 15, la aceleración por 4 y lo único que nos falta por tener es el tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? Pues es el tiempo que hay entre t igual a t sub 0, es decir, t igual a 0, hasta cuando la motocicleta alcanza 25 metros sobre segundo. Entonces, despejando, nos queda, si 15 está sumando, pasa a restar, nos queda 10 y nos queda esta expresión. Luego, como está multiplicando el 4 pasa a dividir. 10 dividido 4 nos da 2,5 segundos. Y ese es el cambio del tiempo que hay entre velocidad de 15 metros a 25. Es decir, entre el tiempo t sub 0 igual a t igual a 0 segundos hasta 2,5 segundos. Bien, ya teniendo el tiempo que hay para llegar a 25 metros sobre segundo, lo que se hace es lo siguiente. Ya teniendo yo la velocidad inicial, el tiempo, la posición inicial, la aceleración y el tiempo obviamente, pues lo que vamos a hallar es nuestra posición, que es lo que nos están pidiendo, porque nosotros ya hallamos el tiempo. Si lo ven, que era lo único que nos faltaba. Entonces reemplazamos posición inicial 5 más velocidad inicial 15 y lo cambiamos por el tiempo que nosotros calculamos acá, 2,5 segundos. Bajamos un medio, la aceleración de 4 y reemplazamos el tiempo por lo que nos dio acá, 2,5 segundos. Haciendo las respectivas operaciones, nos da que 15 por 2,5 nos da 37,5 y acá nos da que un medio por 4 por 2,5 al cuadrado nos da 12,5. Sumando todo esto nos da que la posición para una velocidad de 25 metros sobre segundo es 55 metros, que es justamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Dónde estaba el motociclista cuando su velocidad era 25 metros sobre segundo? ¿Y dónde está? ¿Qué quiere decir? Nos están diciendo que nos piden la posición. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de acá. ¿Ok? Listo. Ya habiendo hallado eso, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un conductor viaja a rapidez constante de 15 metros sobre segundo. Noten lo que nos está diciendo aquí, rapidez constante. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es constante. ¿Y eso qué implica? Que la aceleración es igual a 0. Eso es una de las primeras deducciones que podemos obtener a partir de este enunciado. ¿Ok? Bien. Constante de 15 metros sobre segundo, que es en millas por hora 34. Pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad es de 10 metros sobre segundo. En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está parado en el cruce, arranca para perseguir al infractor, con aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. A partir de lo anterior, nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta allí? Listo. Entonces, lo de siempre. Lo primero que hacemos es una imagen mental de la situación que nos están planteando. Entonces, viaja a una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Eso que implica que la aceleración es igual a 0. En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta está parado en un cruce. Arranca para perseguir al infractor con aceleración de 3 metros sobre segundo. Es decir, lo que nos están dando del motociclista, del policía, es que su aceleración es 3 metros sobre segundo. No nos dan la velocidad y vamos a tomar que la posición del motociclista, del policía en moto, es x igual a 0, ¿ok? Y lo que nosotros necesitamos es hallar en uno de los literales es la posición del carro, ¿ok? Bien.
Entonces, literal A, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial, es decir, nos piden el tiempo, antes de que el oficial alcance al infractor? Entonces, lo que nos están diciendo es que en algún punto el policía va a estar en una posición igual que el carro, ¿cierto? Entonces, si el carro, tanto como la moto, van a estar en una misma posición, pues nosotros podemos asumir que el tiempo va a ser el mismo para ellos dos. ¿Por qué el tiempo va a ser igual? Porque se nos está dando una situación en que se nos inmiscuye tanto la moto como el carro, y el tiempo va a ser respecto a la posición inicial de la moto, y por ende el carro se va a mover en función de la posición inicial de la moto, ¿ok? Y se asume que los dos se van a mover en el mismo intervalo de tiempo, ¿ok? Listo. Tomando esta primera expresión que nosotros tenemos, vamos a hallar entonces la posición final para la moto o el policía en este caso, ¿ok? Entonces, posición inicial se tomó como 0, se reemplaza por un 0. Velocidad inicial, noten que la velocidad inicial, acá está mal escrito. Noten que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque nos lo están diciendo acá. En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta que está parado, es decir, no tiene movimiento, es decir, tiene una velocidad igual a 0. Es por eso que se toma la velocidad 0. ¿Listo? Entonces, volviendo, reemplazamos velocidad 0 y por tanto 0 por cualquier cosa nos da 0. Reemplazamos un medio, se deja igual la aceleración del motociclista, que es 3, y el tiempo al cuadrado. Entonces, como no tenemos el tiempo, pues simplemente lo que se va a hacer es dejarlo expresado. ¿Sí lo notan? Entonces, 3 por un medio nos da 3 medios, tiempo al cuadrado. La posición del carro. Posición del carro es 0. ¿Por qué? Porque se toma al mismo instante que pasa al lado de la moto. Recuerden que el carro pasa primero al lado de la moto y se va a tomar que la posición tanto de la moto como el carro es la misma en ese instante. Listo, entonces, velocidad inicial del carro, si no la dan, velocidad inicial es 15, se reemplaza y se multiplica por t, más un medio de la aceleración. Acuérdense que la aceleración es 0 porque la velocidad es constante y por lo tanto este factor se anula. Entonces, ¿qué nos queda? Que la posición del carro está en función del tiempo y es igual a 15t, ¿ok? Como dijimos anteriormente, acuérdense que el tiempo para el cual el carro y la moto van a coincidir más adelante tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque se tomó como punto inicial de partida la posición del motociclista, ¿ok? Listo. Ya sabiendo eso, entonces lo que nosotros vamos a hacer, sabiendo que este tiempo acá es el mismo tiempo acá, pues simplemente igualamos estas expresiones. 15t igual a 3 medios sobre t cuadrado. Nosotros al tener eso, vamos a pasar este 15t que está positivo aquí al otro lado. ¿Qué nos queda? Nos queda negativo, ¿sí lo ven acá? Y se queda igualado a 0. Luego nosotros factorizamos una t, ¿sí la ven? Se puede factorizar una t acá y una t acá. La factorizamos y factorizamos esta expresión. Nos queda 3 medios de t. ¿Por qué? Porque t por 3 medios de t nos da 3 medios de t cuadrado. Y t por menos 15 nos da menos 15t. Y todo eso nos queda igualado a 0. Entonces, si nosotros hallamos las soluciones para esta ecuación, primero cogemos este factor y lo igualamos a 0 en esta parte de abajo. Y también igualamos este t igual a 0. ¿Qué implica? De eso podemos obtener podemos deducirlo primero. Y es que el tiempo en el que el auto y la moto coinciden es 0 segundos. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque se tomó que el carro y la moto coincidían en x igual a 0. Y es decir, en tiempo igual a 0, cuando la moto nos estaba moviendo. Y luego vamos a despejar esto de aquí, vamos a despejar t a partir de esta expresión de acá. Si nosotros hacemos el respectivo proceso de despeje, nos da que t es igual a 10 segundos. Y esto es lo que nos están pidiendo en la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Pues bueno, son 10 segundos. ¿Por qué? Porque nótense que la moto tiene una aceleración, mientras que el carro tiene una velocidad constante, es decir, su movimiento va a ser constante, mientras que la velocidad de la moto va a ir aumentando cada vez más.
Es decir, que la moto se va a mover mucho más rápido que el carro y por ende la moto va a poder alcanzarlo. ¿Y la alcanza cuándo? Cuando hay un tiempo de 10 segundos, como nosotros lo calculamos acá. ¿Ok? Espero que lo hayan tenido claro. Entonces, repasando, ¿qué fue lo que hicimos? Se tomó como posición inicial la posición de la moto, que era cuando la moto estaba quieta, como nos lo dicen acá, que está parado en el cruce. Se tomó como posición inicial x igual a 0. Se miró que la velocidad de la moto es igual a 0 porque está parada justamente, pero cuando arranca tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo. Y bueno, tenemos los datos del carro, que es aceleración igual a 0 porque la velocidad es 15 metros sobre segundo y es una velocidad constante. ¿Ok? Y bueno, y la posición no la tenemos. A partir de eso, miramos con qué ecuación nosotros podríamos determinar el tiempo para el cual nos estaban pidiendo que volvieran a coincidir las posiciones tanto de la moto como del carro. En este caso nos dimos cuenta que la mejor expresión para hacerlo era esta. Y empezamos a calcular. Obtuvimos estas expresiones y como sabemos que el tiempo debe ser igual tanto para la moto como el carro, pues simplemente igualamos las expresiones. Y luego solucionamos dicha expresión, que es una expresión cuadrática, nótenlo. Y por ser una expresión cuadrática, obviamente iba a tener dos soluciones. Una de las soluciones es una solución que nosotros ya conocíamos, que era que tanto el carro como la moto coincidían en t igual a 0, es decir, cuando la moto estaba quieta. Y a partir de la segunda expresión, es decir, de esta expresión de acá, obtuvimos que el tiempo era igual a 10 segundos. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hallar el segundo literal. ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? ¿En cuál instante? En estos 10 segundos que nosotros calculamos. Entonces lo vamos a hacer. La velocidad final del policía la vamos a calcular a partir de la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Como la moto estaba quieta inicialmente, pues su velocidad es 0. Y reemplazamos por la aceleración, que es 3, y el tiempo que calculamos, que es 10 segundos. ¿Por qué? Porque nos lo dicen acá. ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? ¿Cuál instante? Este de acá, el que calculamos. Dicho esto, 3 por 10 nos da 30. Y esta es la velocidad final del policía a los 10 segundos del movimiento, cuando coincidía con el carro. ¿Ok? Literal C. ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? Listo. Nosotros tenemos una expresión muy sencilla que es que la velocidad, que la posición es igual a la velocidad por tiempo. Si nosotros despejamos la velocidad, pues simplemente el tiempo pasa a dividir al otro lado, que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí lo notan? Ya teniendo esta expresión, vamos a decir que la velocidad del carro es igual a la posición del carro, por eso es el sub c, sobre el tiempo. Entonces, despejando eso, pasando el tiempo a multiplicar la velocidad, nos da lo siguiente. La velocidad del carro, ¿cuál es? Es 15. ¿Por qué? Porque es constante, no cambia en ningún instante del enunciado que nos dan. Es 15 y lo multiplicamos por el tiempo que nosotros calculamos, este de acá. Y nos da que 15 por 10 es 150 metros. ¿Ok? Y esa es la distancia que recorrió el carro desde t igual a 0, que es esta de acá, hasta t igual a 10 segundos. ¿Ok? Eso es. ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo? Pues bueno, ya calculamos la distancia que recorre el carro y ahora vamos a calcular la que recorre el policía. Vamos a hacer con esta expresión. ¿Por qué? Posición inicial la tenemos, sí. Velocidad inicial la tenemos, ok. Tiempo también. Y tenemos la aceleración. Entonces lo vamos a hacer. Un medio. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que la posición es 0 y la velocidad inicial es 0. Así que simplemente estos dos factores de acá se eliminan. ¿Y qué pasa? Que el único factor que queda es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos la aceleración del motociclista es 3 metros sobre segundo y lo estamos calculando para un tiempo de 10 segundos. ¿Qué es lo que nos piden acá? ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? Hasta ahí significa el tiempo que nosotros calculamos en el literal A, ¿ok? Reemplazamos simplemente 10 al cuadrado, nos da 100 segundos al cuadrado y simplemente bajamos estos dos factores de acá porque no tienen nada que los multiplique.
Listo. Entonces, 100 por 3 nos da 300 y 300 dividido entre 2 nos da 150. Y si nosotros analizamos las unidades de cada expresión, multiplicando nos da, noten que ese cuadrado está arriba, así que se puede eliminar y nos queda m sobre 1 que es igual a m. Que es igual a m. Y m son las unidades que nosotros estábamos hallando para posición, ¿ok? Bueno, entonces ya habiendo hecho el ejercicio, vamos a analizar qué fue lo que hicimos en conclusión. En conclusión, lo que se hizo fue hallar un tiempo para el cual tanto la moto, el motociclista, como el carro coincidieran en posición. Entonces, haciendo una línea de tiempo, por decirlo así, al principio, tanto el carro como la moto estaban en la misma posición, acá, digamos acá. Luego, el carro pasó y pasó a una velocidad constante, mientras que la moto estaba parada. Cuando la moto lo ve pasar, pues obviamente va con una aceleración. Como va en una aceleración, su velocidad va a ser más grande cada vez, entonces podemos hacer vectores más grandes. Mientras que el vector de velocidad del carro va a tener la misma longitud. ¿Por qué? Porque no cambia respecto al tiempo, va a ser igual en cualquier instante. Y en algún punto, los dos autos vuelven a estar en una misma posición. ¿Por qué? Porque la moto tiene una aceleración, y al tener una aceleración, los vectores de velocidad van a ser mucho más grandes, y por tanto va a poder alcanzar el carro en algún instante. Y eso fue lo que hicimos. Con estas expresiones de acá, nos dimos cuenta que tanto la moto como el carro coincidían en dos posiciones: a la salida, que fue cuando los dos coincidieron, y en cierto punto. ¿Y qué punto fue ese? Pues fue en un punto en el que el tiempo era 10 segundos. ¿10 segundos respecto a qué? Respecto al momento en el que el carro pasó respecto a la moto. ¿Ok? Listo. Habiendo hallado ese tiempo, cuando la moto y el carro vuelven a coincidir, ahora nos piden que hallemos la velocidad que lleva el policía para ese tiempo. Y nosotros la calculamos con esta expresión de acá, muy simple porque ya teníamos todos estos datos. Luego nos dicen que hallen la distancia recorrida por los dos vehículos. Y noten algo, nos dio lo mismo. La distancia recorrida por el carro fue 150 y la distancia recorrida por el policía también fue 150. ¿Y eso por qué se debe? Porque todo se tomó en referencia al punto inicial en donde estaba la moto y el carro. Y se tomó como referencia especialmente la moto porque estaba quieta, entonces era un punto muy bueno para tomarlo como referencia. Y cuando ellos volvieron a coincidir, pues obviamente sus posiciones también tenían que ser la misma si se tomaban respecto a este origen que nosotros tomamos como partida, ¿ok? Listo. Ya habiendo analizado este ejercicio, vamos a pasar a otro ejercicio muy simple. Y es el movimiento rectilíneo, pero en caída libre. Entonces, en caída libre, nosotros podemos decir que hay una aceleración constante. Y es la aceleración que nos provee la gravedad, que ya es muy conocida y tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros lo miramos en el sistema inglés, son 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Bien, ya sabiendo eso, entonces vamos a analizar este movimiento en línea recta, pero que sea en el eje de las Y, si nosotros tenemos un sistema coordenado XY, ¿ok? Nos dan el siguiente ejercicio. Una moneda cae libremente de un edificio. Calcule su velocidad y su posición después de 1, 2 y 3 segundos de haberla soltado. Perfecto. Entonces, vamos a decir que la monedita se soltó de acá, ¿ok? De esta posición. Como la moneda no tenía movimiento en ese instante, se va a tomar que esta es la posición x igual a 0. Y se toma que su velocidad también es 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Y la aceleración que actúa sobre la moneda es la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a calcular su velocidad y su posición para los tiempos 1, 2 y 3 segundos. ¿Listo? Bien. Entonces, para calcular su posición,
entonces lo podemos hacer con esta ecuación. ¿Por qué? Tenemos posición inicial de la moneda, sí, que es x igual a 0. Su velocidad inicial, sí, que es 0. Tenemos su aceleración también. Y tenemos los tiempos para los cuales vamos a calcular esa ecuación, que es lo que vamos a reemplazar tanto acá como acá. ¿Ok? Listo. Entonces, noten que esta es la ecuación que nosotros utilizábamos cuando era un movimiento que iba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, un movimiento que actúa sobre el eje X. Pero como ahora nosotros estamos actuando sobre el eje Y, vamos a cambiar los valores que hay acá sobre esta ecuación que hay acá. La posición final ya no va a ser en X, sino la posición final va a ser en Y. Y no vamos a tener un X inicial, sino un Y inicial O. La velocidad y el tiempo y la aceleración quedan iguales. ¿Ok? Listo. Entonces, ya habiendo dicho lo anterior, lo que se va a decir, bueno, como la posición inicial es 0, bueno, acá hay un error, no es X sub O, sino Y sub O. Borremos esto aquí para que no haya confusiones. Listo. Como la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, pues estos factores se anulan. ¿Y qué factor me queda? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, que a partir de esta ecuación yo puedo obtener mi posición en función del tiempo. Calculándolo, la posición final para tiempo igual a 1 segundo, obtenemos lo siguiente. Un medio por la aceleración por 1 segundo al cuadrado. Eso nos da 9,81 sobre 2, que en conclusión es 4,9 metros. Es decir, que a partir de la posición inicial, cuando la posición era 0 y la velocidad inicial era 0, cuando yo la solté, después de 1 segundo de haber iniciado el movimiento, la moneda recorrió 4 metros. ¿Ok? Para 2 segundos, lo mismo, reemplazamos un medio, la aceleración y el tiempo, que es 2 al cuadrado. Listo. Eso nos da como conclusión que es 2 por 9,81. Y esto nos da como valor final 19,62 metros. ¿Qué significa ese valor? Que la moneda recorrió 19,62 metros 2 segundos después de haber iniciado el movimiento. Y luego lo calculamos para 3 segundos. Reemplazamos lo mismo, un medio, la aceleración y el tiempo de 3 segundos. Habiendo hecho eso, nos da esta simplificación de acá, que operándola nos da 44,14 metros. Ahora notemos algo. Si nosotros hubiéramos deducido mal esta ecuación, habrían tenido unas inconsistencias estos valores finales. ¿Qué inconsistencia hubiera sido? Cuando yo tengo una moneda y la suelto, ¿qué pasa? La posición va aumentando, ¿cierto? Si yo digo que la posición aumenta hacia abajo. Entonces, si yo la suelto, la posición, cuando el tiempo va avanzando, pues obviamente la posición también tiene que avanzar. Y eso fue lo que vimos acá. Para el tiempo 1 segundo tuvimos 4 metros. Para 2 segundos, 19. Para el tiempo 3, 44. La posición iba aumentando. Es decir, que esta expresión estuvo bien deducida. A partir de estos valores que nos dieron al final, ¿ok? Listo. Entonces, ya habiendo calculado la posición para los 3 segundos, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad. La velocidad la calculamos con esta expresión. La velocidad inicial la tenemos, correcto, que es 0. Y tenemos la aceleración también, que es de la gravedad. Y tenemos el tiempo para el cual lo vamos a calcular, que es 1, 2 y 3 segundos. Bueno, simplificando, porque resulta que la velocidad inicial es 0, entonces este factor se anula y solo nos queda este factor. Dicho eso, la velocidad para cualquier tiempo es igual a la aceleración por tiempo. Calculando la velocidad para 1 segundo nos da 9,81 metros sobre segundos por 1, nos da que la velocidad en 1 segundo nos da 9,81 metros sobre segundo. Para el tiempo igual a 2, es simplemente multiplicar la aceleración por 2 segundos y nos da que la velocidad a los 2 segundos de haber iniciado el movimiento es 19,62. Y finalmente, miramos la velocidad para el tiempo igual a 3 segundos, que es la aceleración por 3 segundos. Y eso nos da un valor igual a 29,43 metros sobre segundo. ¿Listo? Así era como se obtenía la velocidad instantánea y la posición a los primeros 3 segundos. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. Movimiento rectilíneo
que vamos a analizar mediante este ejercicio. Imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano en un punto a la altura del barandal de la azotea con rapidez ascendente de 15 metros sobre segundo, quedando luego en caída libre. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal. En este lugar la aceleración es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenga los siguientes literales. Listo. Vamos a analizar entonces primero la situación que nos exponen acá. Imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. Entonces acá está. Acá está la pelotica y el hombre que la lanza. Y noten que la lanza verticalmente hacia arriba. Es decir, primero hace un desplazamiento hacia arriba. ¿Ok? Y luego la pelota llega a un punto, el punto más alto, y luego tiene un desplazamiento hacia abajo. ¿Ok? Listo. La pelota sale de la mano en un punto a la altura del barandal de la azotea, es decir, este punto de acá, con rapidez ascendente, es decir, la velocidad que tiene cuando va hacia arriba, de 15 metros sobre segundo, quedando luego en caída libre, es decir, que cuando yo suelto la pelota, lo tiro, sale con una velocidad inicial y después de ese punto queda en caída libre, ¿ok? Porque no hay nada que la detenga. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal. En este lugar la aceleración es la que ya habíamos comentado. Bien, entonces, ya teniendo el dibujito, ya teniendo la situación, yo voy a decir que todas las fuerzas y todos los movimientos que se hagan hacia arriba van a ser positivos, y todo movimiento y toda fuerza que vaya hacia abajo va a ser negativo. ¿Ok? A partir de eso, entonces nosotros vamos a hallar los literales que nos están pidiendo. A partir de lo anterior, obtenga la posición y velocidad de la pelota al primer segundo y al cuarto segundo después de soltarla. Entonces, ¿qué nos están pidiendo como tal? Nos están pidiendo la posición en y nos están pidiendo la velocidad en y. Analizando las ecuaciones que nosotros habíamos visto anteriormente, nosotros podemos notar que la posición inicial la tenemos. Velocidad inicial también la tenemos. Tenemos la aceleración, que en este caso la decidí poner como g, que también nosotros la tenemos. Y tenemos el tiempo para el cual lo vamos a calcular. ¿Cómo es que yo sé la posición inicial? Porque yo digo que cuando la pelota sale del barandal, voy a decir que esa posición inicial, esa posición desde el barandal es la posición inicial. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé la posición inicial y sé que mi posición inicial es 0, es decir, respecto al barandal no ha recorrido ningún desplazamiento, entonces yo tomo que esa posición es 0. Por lo tanto, ese factor se anula. Luego tengo velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial nos la dieron acá, 15 metros sobre segundo. ¿Sí lo notan? 15 por tiempo. Más un medio de la gravedad. La gravedad es 0,98, como no lo habían dado en el ejercicio. Entonces este 1 no va acá. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Listo. Simplificando la expresión, tenemos que la posición de la pelota en cualquier instante yo la puedo calcular a partir de esta expresión de acá. ¿Ok? Obviamente ya habiendo simplificado 9,8 dividido entre 2, que es igual a 4,905. Luego, voy a hallar la velocidad en y. La velocidad inicial la tengo, sí, la aceleración también la tengo y el tiempo es lo que yo voy a calcular. ¿Ok? Entonces, velocidad inicial la tengo, 15, y mi aceleración es 9,8. Noten esto, ¿por qué yo puse negativo acá? Porque la aceleración es una fuerza que actúa sobre los cuerpos para bajarlos. Es decir, que es una fuerza negativa respecto al estándar que yo dije, ¿ok? Entonces mi aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque jala mi cuerpo hacia abajo, y todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿Listo? Y esta aceleración es multiplicada por el tiempo, como se ve acá, ¿ok? Y esto es igual a la velocidad en y. Es decir, que la velocidad de mi pelota yo la podré hallar con esta expresión para cualquier instante. ¿Listo? Ya habiendo deducido las fórmulas de la velocidad y la posición, ahora sí voy a hallar lo que me está pidiendo, la posición y velocidad de la pelota en el primer y en el cuarto segundo. Entonces, posición. La posición en el tiempo igual a 1, simplemente reemplazar para esta expresión el tiempo en cada uno de los literales. Nos queda 15 por 1 menos 4,905 por 1 al cuadrado. Eso nos da igual
Si nosotros operamos esto, nos da igual a una cifra positiva de 10,09 metros. ¿Eso qué implica? Que al primer segundo de la pelota haberse soltado, recorrió 10,09 metros hacia arriba. ¿Ok? Ahora, calculándolo para y igual a t,4 segundos. Reemplazamos simplemente 15 por 4 segundos. ¿Reemplazamos en dónde? En esta ecuación, no lo olviden, la ecuación de posición. 15 por 4 menos 4,0905 por 4 segundos al cuadrado. Operando todo esto anterior, nos da un valor negativo de 18,48 metros sobre segundo. ¿Esto qué implica? Que a los 4 segundos de haber empezado el movimiento, la pelota está en una posición respecto al barandal de 18 metros por debajo de esta posición. Es decir, la pelota, digamos, está acá y recorre una posición de 18,48 metros. Porque recuerden que todo esto lo estamos tomando en referencia al barandal. Y la pelota recorrió 18,48 metros por debajo del barandal. No nos están dando el recorrido final, es decir, el recorrido de subida hasta el punto más alto y luego el de bajada hasta aquí. No, eso es incorrecto. Lo que nos está dando únicamente esa expresión es la posición de la pelota 4 segundos después. ¿Y la posición cuál es? Pues es 18,48 metros por debajo de nuestra posición de referencia. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esa ecuación. No lo olviden. Bien, ahora. Bueno, ¿y qué faltó calcular? Pues nos faltó calcular la velocidad para esos 4 primeros segundos. Entonces, velocidad. La velocidad para los primeros 4 segundos. Velocidad para tiempo igual a 1. Eso es igual a 15 menos 9,8 por 1. ¿Esto a qué es igual? Nos da igual a que es 15 menos 9,8. ¿Por qué? Porque 9,8 por 1 nos da 9,8. Habiendo hecho eso, nos da que la velocidad al primer segundo de movimiento es 5,2 metros sobre segundo. ¿Y cuál es la velocidad a los 4 segundos de haber iniciado? Es 15 menos 9,8 por el tiempo. ¿Cuál? 4 segundos. Haciendo esa operación, 9,8 por 4 y a 15 restándole por eso nos da un valor negativo de menos 24,2 metros sobre segundo. Listo. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir a partir de estos valores que tenemos acá? Que al primer segundo noten que la velocidad es positiva, nos dio positiva, y tiene un valor de 5,2 metros sobre segundo. ¿Eso qué implica? Que la velocidad de la pelota es positiva y va hacia arriba. Es decir, la velocidad va en dirección hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es nuestro estándar. Y a los 4 segundos, ¿qué pasa? Tiene una velocidad negativa. Quiere decir que la velocidad que tiene la pelota después de 4 segundos de movimiento es hacia abajo, es decir, su dirección es hacia abajo. Por eso es que tiene este signo negativo, porque se está moviendo hacia abajo respecto al estándar que nosotros tuvimos, ¿ok? Eso es lo que nosotros podemos concluir de ahí. Listo. Ya habiendo calculado eso, vamos al literal B. El literal B, ¿qué nos dice? Calcule la velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal. Ok, listo. Entonces, mirando las ecuaciones que nosotros habíamos planteado anteriormente de movimiento rectilíneo, nos damos cuenta que esta ecuación es la más apropiada para obtener la velocidad de la pelota 5 metros sobre el barandal. Entonces notemos algo. Velocidad final es lo que nos están pidiendo, entonces lo tenemos. Velocidad inicial de la pelota la tenemos. ¿Y cuál es? Es 0. Tenemos la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y lo que nos falta tener es y el cambio de desplazamiento también lo tenemos. ¿Por qué? Porque es el cambio entre la posición de referencia y los 5 metros que nos dan. Es decir, esta posición de referencia la podríamos tomar como 0 metros y vamos a mirar la velocidad hasta que subió 5 metros. ¿Ok? Entonces, por tanto, también nosotros tenemos el delta de posición. ¿Listo? Entonces,
Si nosotros calculamos esto, nos da lo siguiente. Entonces cambiamos la velocidad inicial, ¿cuál es? 15 metros, y la elevamos al cuadrado, porque esto es lo que nos está pidiendo, nos está enunciando la ecuación. Menos 2 por 9,81 por delta x. ¿Por qué negativo? Acuérdense que la aceleración es negativa, por lo cual el signo que tiene este se le multiplica a todo este factor. Es por eso que este factor es negativo, ¿ok? Listo. Entonces, se multiplica por 2, el 2 de la ecuación, por la aceleración y por el cambio de nuestra posición. Listo. Simplificando esto, nos da lo siguiente, ¿ok? Listo, esta expresión ya la tenemos. Ahora calculamos la velocidad final para x igual a 5. Entonces noten, esto nosotros lo podemos cambiar por x final menos x inicial, ¿ok? ¿Cuál es nuestro x final? 5 metros. ¿Y cuál es nuestro x inicial? 0. ¿Por qué? Porque es el punto de referencia a partir de la baranda, acá no lo están pidiendo. La velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre la baranda. Es decir, estamos tomando como referencia el barandal. ¿Sí? Por lo tanto, la posición del barandal es 0 metros. Habiendo dicho esto, el cambio de posición es únicamente 5 metros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a reemplazar en la ecuación? ¿Sí lo ven? Fue lo que nosotros reemplazamos acá. Ya habiendo reemplazado nos queda 15 metros al cuadrado menos 19,5 por el delta x, que es 5 metros. Habiendo hecho ese cálculo nos da 127. Pero ojo aquí, muchas veces uno se equivoca en esto. Uno cree que estos 127 es la velocidad que se obtuvo. Y no, noten que esta expresión todavía está elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle la raíz a 127. Entonces, si yo le saco raíz a la velocidad final, se elimina el exponente al cuadrado. ¿Ok? Es como si yo hiciera esto. Acuérdense las normas de la radicación. Entonces, elimina el cuadrado y elimina la raíz a la vez. ¿Ok? Y nos queda simplemente velocidad final. ¿Y la velocidad final cuál es? Sacándole la raíz al otro lado de la expresión, que es raíz de 127. Haciendo eso nos da que la velocidad 5 metros sobre el barandal es igual a 11,27 metros sobre segundo. ¿Ok? Listo. Ya habiendo obtenido el literal B, vamos con el tercero, literal C. La altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza. Ok. Entonces, aquí tenemos que hacer una deducción adicional. Nos están diciendo la altura máxima alcanzada y el instante al que se alcanza. Entonces, en movimiento rectilíneo, cuando un objeto alcanza su mayor posición, su altura máxima, lo que va a pasar es que la velocidad en dicho punto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese instante, básicamente, si nosotros lo ponemos en términos de fuerzas, lo que se está haciendo es que la aceleración y la velocidad se igualaron como fuerzas y se tuvo un punto de equilibrio. Por lo tanto, la aceleración y la velocidad se anulan y la pelota está en un punto de equilibrio donde la velocidad va a ser igual a 0. Pero noten algo, en este punto la aceleración va a seguir actuando. Lo único que pasa es que la pelota, digámoslo así, entra en un estado de reposo momentáneo, en donde su velocidad va a ser 0, ¿ok? Pero la aceleración va a seguir actuando. Noten eso, no lo olviden, ¿ok? Habiendo hecho esa deducción, entonces hacemos lo siguiente. Cogemos esta ecuación de movimiento rectilíneo que ya la conocíamos y la reemplazamos por velocidad igual a 0. ¿Por qué? Porque el único instante en caída libre en donde la pelota va a tomar una velocidad igual a 0 va a ser en su punto máximo. Es decir, en la altura máxima, que es lo que nosotros estamos analizando en este literal, ¿ok? Entonces cambiamos la velocidad por 0. Y luego hagamos lo demás igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. A partir de esa ecuación nosotros podemos hallar el tiempo. ¿Y cómo lo hallamos? Pues despejando simplemente el tiempo. Entonces, velocidad inicial está sumando, pasa al otro a restar, como queda acá. Y luego, aceleración está multiplicando, pasa a dividir. Y noten algo, recuerden que la aceleración era negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración respecto a nuestras convenciones es negativa, ¿ok? Entonces, como es negativa, queda la velocidad inicial menos 15 y queda menos 9,8. Negativo con negativo se va y nos queda 1,53 segundos. ¿Eso qué implica? Que este tiempo es el que le tomó a la pelota ir desde el barandal hasta su posición más alta, ¿ok?
hasta su altura máxima, qué pena, mal dicho. Ok, listo. Ya nosotros sabiendo el tiempo que le toma a la pelota llegar a su altura máxima, pues simplemente nosotros vamos a hallar la altura máxima, que es lo que nos están pidiendo, ¿ok? ¿Y cómo la hallamos? Pues con la ecuación de posición que nosotros teníamos acá, ¿sí la ven? Podemos hallar esa posición en función de esta ecuación que nosotros tuvimos. Y simplemente reemplazar 15 por 1,53 menos 9,05, como está acá, multiplicado por el tiempo que obtuvimos, 1,53 al cuadrado, que es lo que nos dice la expresión. Operando toda esta expresión nos da que la posición, o más bien la altura máxima, es igual a 11,47 metros. Pero esto referente a ¿qué? Al barandal. ¿Ok? Acuérdense de eso, que es nuestro punto de referencia. Y por eso queda así. La posición es 11,47 metros sobre la baranda del edificio. ¿Listo? Bien. Ya habiendo hallado el literal C, vamos simplemente a hallar el literal D. ¿Qué nos dice? La aceleración, halle la aceleración de la pelota en su altura máxima. Entonces, este literal tiene una pequeña trampa, porque nos están preguntando la aceleración de la pelota en su altura máxima. Cuando a uno le preguntan eso, uno generalmente va a decir, ok, sobre la pelota está actuando la aceleración de la gravedad, pero si me la están preguntando quiere decir que pudo variar, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque la aceleración es una fuerza constante y mientras el cuerpo no se ha intervenido durante su trayectoria, la aceleración va a ser la misma. ¿Qué implica eso? Que la aceleración de la pelota en el punto más alto va a ser la misma que en cualquier punto de su trayectoria. Y en este caso, ¿cuál es? Pues es la de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y va a ser negativa. ¿Por qué? Porque es negativa respecto a las convenciones que nosotros tomamos. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio, en el cual nos dicen, determine para el ejercicio anterior, es decir, el de la pelota con la baranda, el instante donde la pelota está 5 metros por debajo del barandal. Entonces hagamos un dibujito aquí rápido. Tenemos el barandal, tenemos el muñequito, la pelota y tiene su trayectoria. Bueno, aquí hay algo, borremos acá un poco para que quede mucho mejor expresado. Ok, el barandal. Entonces nos dicen, recordando el ejercicio anterior, que la pelota sale del borde del barandal. Ok, y nos están pidiendo que nos están diciendo, determine para el ejercicio anterior el instante donde la pelota está 5 metros por debajo del barandal. ¿Y cuál es el instante? Pues el tiempo. El tiempo que le tomó la pelota llegar a esa posición, a menos 5 metros por debajo de la pelota. ¿Ok? Listo. Ya habiendo analizado la expresión, ahora nosotros vamos a ir a calcularlo. Entonces, teniendo la expresión de posición en caída libre, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Como nosotros estamos tomando la posición respecto al barandal, pues nosotros decimos que la pelota está 5 metros por debajo del barandal. ¿Ok? Por lo cual nosotros cambiamos y por menos 5. Recordando que nuestras convenciones era que toda fuerza y todo movimiento que se diera hacia arriba era positivo. Y que todo movimiento, posición o fuerza que se diera hacia abajo era negativo. Como nos preguntan, cuando la pelota está 5 metros por debajo del barandal, pues la posición va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está debajo de nuestro punto de referencia. Bien, listo. Posición inicial, ya la sabíamos del ejercicio anterior, que era 0, porque estaba respecto al barandal. Sabíamos la velocidad inicial de la pelota con la que salía, que era 15. Sabíamos, la constante, y sabíamos la aceleración de la gravedad. Y recuerden, este signo positivo cambia por este negativo. ¿Por qué? Porque la aceleración está empujando mi cuerpo hacia abajo, es una fuerza negativa. ¿Ok? Listo. Y bueno, reemplazamos simplemente el tiempo al cuadrado. Ya habiendo hecho eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Simplificamos esta expresión, 9,8 sobre 2 nos da 4,9. Tenemos el 15 y tenemos menos 5. Vamos a dejar que este término, el término que está al cuadrado, sea positivo, es decir, lo vamos a pasar al otro lado. Acá está negativo, pasa al otro lado y queda positivo. Como este 15 está positivo a este lado, lo pasamos al otro lado y nos queda negativo. Y nos queda esta expresión. ¿Y por qué esta expresión es tan importante? Noten algo.
¿Se acuerdan en matemáticas lo que vimos de las expresiones que son igual a ax al cuadrado más bx más c? Pues bien, noten que esta expresión tiene esta misma forma, simplemente que la x de acá nosotros la cambiamos por una t. ¿Sí lo notan? Y bueno, obviamente esa expresión está igualada a un 0. Ya habiendo analizado eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si yo tengo esta expresión igualada a 0, es decir, es esta expresión de acá, se parecen mucho, nosotros lo que vamos a hacer, ¿qué es? Pues es hallar el x. El x, cuando nosotros lo hallamos en matemáticas, se halla por esta ecuación, que es la ecuación cuadrática fundamental. ¿Ok? Si nosotros reemplazamos el x por t y asumimos que a es igual a 4,9, que b es igual a menos 15 con el signo, acuérdense, y que c es igual a menos 5, pues yo puedo hallar el tiempo. ¿Ok? Entonces, reemplacemos. Menos b. b es igual a menos 15, pero con este menos, pues nos va a quedar positivo acá. ¿Ok? Más menos raíz de b al cuadrado. ¿B quién es? Menos 15, se pone entre el paréntesis y se eleva al cuadrado. Menos 4, el mismo 4, el a es 4,9, y c quién es? Menos 5, va con su signo, recuerden. Todo esto dividido sobre 2a. ¿Y quién es a en este caso? 4,9. Entonces queda 2 por 4,9. Listo. Siguiendo la resolución de esa ecuación, nos queda t igual a 15 más menos la raíz de menos 15 al cuadrado nos da 225 y operamos esta expresión de acá. Multiplicamos menos 5 por 4,9 por menos 4. Menos por menos nos da más. Y todo eso multiplicado nos da 98. Y acá abajo simplemente nos da 2 por 4,9, que es 9,8. Simplificando aún más la raíz, nos da que es raíz de 323 y todo lo demás queda igual. Listo. Ya teniendo esta expresión, lo único que nos falta hacer es hallar las dos soluciones. Es decir, solución 1 va con el signo positivo, nótenlo, y la solución 2 va con el signo negativo. Es por eso que esta expresión tiene dos signos, porque hay que sacar dos soluciones, una que tenga el valor positivo y otra el valor negativo. Operando esto con una calculadora, nos va a dar que la primera solución es 3,36 segundos. Y la segunda solución nos va a dar que es menos 0,3 segundos. Pero noten algo, este valor probablemente en matemáticas sí tenga sentido, pero en física no lo tiene porque el tiempo siempre va a ser positivo. Es decir, esto es un error, o no un error, más bien no va a ser una solución. Es decir, no es una solución. ¿Por qué? Porque tiene un signo negativo. Y dimensionalmente hablando, el tiempo jamás puede ser negativo. En ningún momento, en ninguna situación, el tiempo va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? El tiempo para el cual la pelota está debajo de la baranda, 5 metros, es 3,36 segundos. ¿Y qué significan estos 3,36 segundos? Que es el tiempo que le tomó la pelota ir desde su posición inicial hasta menos 5 metros por debajo de la baranda. Eso es lo que significa este tiempo que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Y bueno, este fue el fin del análisis del movimiento rectilíneo tanto en caída libre como movimiento lineal horizontal. ¿Ok?